Saludos a todos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Parece que el mundo se está volviendo loco. Esta propuesta del G7 en el día de hoy, eh, pues me parece una propuesta increíble. Yo me acuerdo en los años 90. Yo tenía mis máquinas circulares y hacía tela y me tocó competir con los famosos Orejuela allá en Cali, que fiaban la mercancía hasta 6 meses y vendían a mitad de precio. El tema, el tema de la oferta y la demanda. Natica, ahorita te llamo, mi amor. Estoy en el envío. ¿Ok? Bueno, gracias. Chao. El tema de la oferta y la demanda. En temporada de guerra, ¿qué se puede esperar? En esa época que yo hacía la tela, se podría decir que las condiciones eran unas condiciones de guerra y me tocó enfrentarme a esa situación. Ahora el tema del petróleo lo quieren controlar yéndose en contra de las leyes de la oferta y la demanda. Es el vendedor el que tiene el producto, el que controla el suministro y que depende también el precio que él fije con la demanda. Si no hay demanda de las camisetas blancas que yo vendo, pues obviamente me va a tocar bajarle el precio, hacer promociones. ¿Cómo empezó esta situación que se está discutiendo en el G7 en el día de hoy? Una mujer llamada Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, tuvo esta idea. La idea es fijarle un tope al petróleo ruso para matar dos pájaros de un tiro, dice ella, porque al fijarle un tope al petróleo de Rusia, ya Rusia tendrá menos dinero para la guerra en Ucrania y de esta manera se puede bajar el tema de la inflación global. Gustó tanto la idea de esta señora que fue llevada al G7, allá la estuvo discutiendo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, también Úrsula estuvo con el tema y apareció el presidente de Francia haciendo una mejora a esta propuesta del día. No, no solamente propongamos un tope al precio del petróleo ruso, sino al petróleo de todos los países productores. Esta fue según ellos, la idea sensacional que va a solucionar el problema de la guerra en Ucrania al prácticamente mocharle esta llegada tan grande de dinero a Vladimir Putin y al mismo tiempo acabar con la inflación global. Pero a ellos les parece esto algo muy sencillo, que de la noche a la mañana Rusia, que en este momento, a pesar del embargo de parte de Europa a su petróleo, que ya en el mes de diciembre ya se pone en efecto a toda máquina, como se dice. A pesar de esto, Rusia en este momento no da abasto ni siquiera para venderle a la India, que está suplicando para que Rusia le venda su petróleo. Es que han querido, con esta idea de Biden, de no comprarle petróleo a Rusia, Biden pensó que esto iba a ser una solución a todos los problemas de su gobierno, pero no contaba con la astucia de Vladimir Putin de que él le está vendiendo al Asia. Pues a un descuento, pero no como el que quieren estos amigos del G7, que Rusia prácticamente regale su petróleo. Y es que el petróleo no es gratis, nunca ha sido gratis, con excepción de en esa época, en la pandemia, yo me acuerdo que el petróleo llegó a tener precio negativo. ¿Y saben por qué llegó a tener precio negativo? Porque había una sobreproducción, nos tenían a todos encerrados. Pero ahora ocurre todo lo contrario. Miren que estos encierros allá en la China, ya esto está
están terminando de hacer esto y ya empieza la China nuevamente a pedir petróleo a toda máquina, petróleo de Venezuela, petróleo de donde venga, petróleo, hasta si tuviéramos en Colombia posibilidad de exportarle a la China, también nos comprarían el petróleo. Y yo, obviamente como colombiano, yo no estoy de acuerdo con que el G7 nos fije el precio a nuestro petróleo y pienso que en Venezuela deben estar también pensando por el mismo lado. ¿Por qué tienen que ponernos el precio a lo que nosotros producimos? No está lo de Estados Unidos desde hace tanto tiempo predicando el tema del libre mercado, de la oferta y la demanda. Eso nos lo enseñaban a nosotros desde el kinder prácticamente. Y ahora se están contradiciendo. Mire, mientras le estoy hablando, Rusia le está vendiendo petróleo a países que le envían armas a Ucrania. Es que lo uno no tiene que ver con lo otro, que es lo que han tratado estos líderes del occidente de a cada momento cambian las reglas a su favor, pero los principios sí no quieren que se cambien. Y todo, por ejemplo, el que estuviera predicando este tema de fijar el precio al petróleo, si fuera una propuesta de Venezuela o de Colombia, vean esos comunistas con lo que salen, estos socialistas, castrochavistas, ¿quién los entiende? Y Rusia va a seguir y debajo de la mesa vendiéndole petróleo a los países europeos, porque esta propuesta al día de hoy, mi opinión personal, es un total fracaso, amigos del canal. El G7, primero burlándose de Putin cuando estaba montando a caballo sin camisa en el año 2009, que eso le dio la vuelta al mundo, esa burla. Y ahora con esta propuesta que no tiene pies ni cabeza. ¿Qué están diciendo? Se están adelantando a decir que en el mundo hay dos principales aseguradoras y prácticamente todo el petróleo que ustedes ven navegando por los mares está asegurado. Claro, en caso de accidentes son tanqueros que llevan gran cantidad de petróleo y eso vale mucho dinero. Entonces están diciendo, país que no compre petróleo con el precio tope que quieren fijar estos países europeos y Estados Unidos en lo que podríamos llamar un cartel de compradores, el tanquero que lleve petróleo que no cumpla estas especificaciones, pues no lo van a asegurar. Y país que compre petróleo que no tenga este precio tope va a ser sancionado por los Estados Unidos, por la Unión Europea, sanciones y más sanciones. Pues no pudieron ni siquiera controlar el flujo de petróleo venezolano en época de sanciones. Esto parece otro capítulo de los libros de Julio Verne. Sí, es como deberían mejor ponerse allá a hablar sobre los ovnis, temas sin explicación, porque llegarían de pronto con este tema de los ovnis a solucionar un tema inexplicable que mucha gente tiene curiosidad de saber exactamente si existen o no existen, pero no salir con estos temas. Temas que prácticamente están generando burla a nivel global. Y la idea, esta señora Janet Yellen, ella propuso la idea, me imagino esta señora cuánto ha estudiado en su vida, cuánto se ha quemado las pestañas para salir con esta propuesta a última hora. Porque miren, está bien, ella fue la que inventó esta propuesta, pero es que Biden ha hecho ya tantos intentos. Miren, primero salió con el cuento de que no le compraran petróleo a Rusia. Ya, él se iba a hacer famoso. Luego, con la propuesta de 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas. Ah, fantástico, tampoco funcionó. Luego le dijo a sus amigos, ustedes también saquen sus reservas, tampoco funcionó. Y ahora sale recientemente con el tema del embargo por parte de sus amigos en Europa al petróleo de Rusia, tampoco le funcionó, porque ahí salió China y la India a comprarle todo lo que quieran, todo lo que tengan de petróleo los rusos.
porque Biden pensó que los rusos iban a tener que cerrar los pozos y que esto iba a crear un caos de producción en la Federación Rusa, en Rusia. Y ahora, la nueva propuesta de Biden, con sus amigos allá en el G7, sin el saco, se iban a quitar hasta la camisa, es la de el tema de ponerle, de fijarle precio al petróleo de Salmán, allá del príncipe Salmán. O sea, que Biden, que muy pronto se va a reunir con el príncipe, va a llegar con esta famosa propuesta de ponerle precio a los productos del otro. Esto sí, o sea que es prácticamente una propuesta anticapitalista. Ya Biden se volvió entonces ya se volvió socialista, porque es como cuando uno habla por este canal, cuando yo hacía videos hablando sobre las sanciones, que estuve muy en contra y todavía lo estoy. En Estados Unidos a Venezuela, aquí en mi país me decían que yo era socialista, castrochavista. Lo que dice Yellen, Janet Yellen, es que ella dice, vea, no importa lo que piensen los países sobre la guerra de Ucrania, todos quieren comprar más barato. Claro, pero es que los que están vendiendo también tienen derecho a ponerle precio a su mercancía. La conclusión del G7 y la conclusión de los analistas de lo que ha ocurrido en los últimos días es que la propuesta de Biden, presidente de los Estados Unidos, de sacar del mercado el petróleo ruso fue un total fracaso. ¿Qué ocurrió? Empezó a subir el petróleo, estuvo hasta $125 el barril. No sueñen con precios negativos. Entonces ahora, como no funcionó la propuesta de Biden, entonces vamos a ensayar la otra. Entonces, no saquemos el petróleo ruso del mercado, pero dejemos que Rusia lo venda, pero recortémosle el precio. Están como tratando de esculpir a su amaño, de crear unos mecanismos fantasiosos para resolver un dilema que obviamente tiene otra solución. O sea, el tema de que Zelensky nunca va a renunciar al tema de negociar estos territorios controlados por Rusia, eso sí es inamovible. El tema de seguir enviando armas a Ucrania, ese tema no se puede tocar. Pero si quieren tocar, si quieren recortar el precio del petróleo de Rusia y de los países productores de la OPEP, OPEP Plus. Porque estos señores de la OPEP Plus, ellos entienden, ellos no son imbéciles para no entender lo que está ocurriendo. Ellos saben que la tendencia global es la de no usar sus productos. Ellos saben que están en un cuarto de hora, que esta es la última vez en su vida que ellos pueden contemplar poder vender su petróleo y sus derivados a buen precio, porque ellos saben que el recorte viene en camino, que se demore 3, 5, 10 años. Y ellos obviamente les han propuesto que abran el grifo. ¿Cuántas veces no le han propuesto? Y siempre salen con disculpas diferentes, que se dañaron los oleoductos en tal país, que fallaron las bombas de extracción en el otro, que no han podido aumentar. Y ahora ellos saben que no pueden aumentar porque va a ese precio del petróleo. Ellos están ahora recibiendo divisas, todas las que no recibieron en la época de la pandemia. Y esto obviamente parece que estos amigos del G7 no entienden cómo piensan los dueños del balón, porque todo el que tenga un producto que sea muy codiciado, ¿cómo lo va a regalar? Ya cuando pase de moda, ¿a quién se lo van a vender? Ahora, quedó muy en claro que las sanciones hicieron que subiera el precio del petróleo y los más de 300 millones de habitantes de los Estados Unidos vieron el aumento en el precio de la gasolina, que muchos dicen que pagan más de $7 por un galón de gasolina. Esto es increíble. Esto de ponerle un tope al precio para aumentar la presión a Rusia, para que Rusia no reciba la misma cantidad de divisas que antes y no puedan fabricar más armas, esto es un sofisma de distracción, porque es como el sofisma que le vendieron también a Ucrania, porque lo que le vendieron a Ucrania es prácticamente lo que predica Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, es
qué bueno es dejar que otro haga la guerra por uno. Y el mundo occidental, allá pusieron a Zelensky a hacer la guerra por ellos. ¿Qué, qué situación en la que fue puesto este hombre que inició su campaña presidencial en un bloque de paz, un bloque pacífico, y terminó prácticamente siendo el impulsor de la guerra, el impulsor del fallecimiento de seres humanos en su país, prácticamente uno de los culpables de la inflación que se está viendo en toda Europa con el precio de la energía y de los alimentos. Y Úrsula continúa con su cuento de que hay que atacar la inflación y mantener crecimiento. Esta gente tienen como un formato, como estas tarjeticas que le dan a Biden para los discursos. Y ya es el mismo cuento y repiten, es como estos cantantes que viajan por todo el mundo cantando la misma canción y no cambian el formato. Úrsula habla de que hay que diversificar, claro, como es de fácil, Úrsula, que hay que ahorrar energía, pero ella no va a ahorrar, ella tiene, me imagino que el ventilador a toda máquina ahora en el verano y la calefacción también hacia arriba cuando llegue ese frío tan gélido que viene ahora en el próximo invierno en Europa. Y dice que hay que reducir la dependencia del petróleo de Rusia, del gas de Rusia. Yo no entiendo ya de qué habla. Parece que está como en otro planeta. A ella sí hay que ponerla a hablar sobre los ovnis allá en el G7. Úrsula le decía a la gente allá en el G7, miren, es que el petróleo llegó a subir hasta $125 producto de esta guerra, entonces como por esta guerra el petróleo subió hasta $125, hay que seguir enviando armas a Ucrania para que acabe la guerra. Yo no sé, esta mujer se contradice y no analiza, no piensa realmente qué es lo que está ocurriendo. Ella dice que hay que ponerle un límite al precio del petróleo de Rusia para que tengan menos dinero los rusos para eh, fabricar armas. Y ella que sabe cómo es la industria de armas en Rusia, como ellos también el domingo que piensan que bloqueando el tema del oro de Rusia también van a acabar con la economía de Rusia. Lo primero que debieron haber hecho antes de iniciar esta guerra, porque fueron ellos, Estados Unidos y la OTAN, los que empujaron a Putin a que ingresara a Rusia, fue contemplar todos estos temas, averiguar, pero ellos nunca han podido saber cuánto dinero tiene Putin en el bolsillo. Ellos están a toda máquina tratando de averiguar cuánto dinero le queda a Rusia, cuántas armas, porque Rusia ya sabe que en Estados Unidos muchas de las armas que enviaron a Ucrania, por ejemplo, ya se les acabaron y están rogándole a las empresas allá que aceleren a toda máquina la producción de más armas. Lo mismo a las empresas fabricantes de leche en polvo. Es que Estados Unidos no está con la misma bonanza que tuvo, por ejemplo, en los años 80, en los años 90. La situación está crítica en los Estados Unidos y está crítica en los países europeos. No es lo mismo los tiempos actuales que los de antes. Ahora, esta propuesta de Yellen y la de este presidente, de la del presidente de Francia, son propuestas que no tienen lógica. Son propuestas que hasta un estudiante de secundaria podría tumbar estas propuestas por no estar basadas en argumentos lógicos. Por ejemplo, los contratos que han hecho países con Rusia antes de la guerra. ¿Qué va a pasar con estos contratos? ¿Los van a tumbar así de la noche a la mañana? ¿Acaso desconocen, por ejemplo, el tema de las aseguradoras? Que muchos barcos de Rusia son utilizados para transportar, por ejemplo, petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Entonces, ya como las aseguradoras no pueden trabajar con barcos que lleven petróleo que no tenga precio tope, entonces ya
ya van a acabar prácticamente con el comercio porque los barcos, Rusia tiene una gran cantidad, no sé exactamente cuántos barcos, pero los tienen no solamente llevando su propio petróleo, sino el petróleo de otros. Esta propuesta la aseguradora la tienen también que revisar. Eh, otra situación es que los productores de petróleo pueden aguantar mucho más que los consumidores de petróleo. No es lo mismo el que necesite el petróleo para mover sus empresas o sus vehículos y sus derivados que el mismo productor. Están, no han hecho la tarea. Yo creo que esta gente del G7 no hizo la tarea y son prácticamente una burla a nivel del planeta Tierra. Ahora, estas sanciones que dicen que yo creo que Estados Unidos ya va a tener que crear un departamento de sanciones, como tiene el Departamento de Defensa, Departamento de Estado, un departamento de sanciones porque, y por ahí con 5.000, 10.000 hombres y mujeres trabajando las 24 horas para ver a quién sancionan, cuántas sanciones para el uno, para el otro, revisores por todos los mares vigilando el contenido, que el petróleo tenga cap o que tenga tope o no tenga tope. ¿Cómo lo van a hacer? Con estos barcos que cambian el nombre, barcos que apagan los transponders, barcos que cambian las mezclas del contenido de sus petróleos, de los petróleos que llevan. Es que hay muchos grados de petróleo y hay petróleos pesados, livianos. Esto necesitan, necesitan una logística que tampoco la han contemplado allá en la reunión del G7. Ahora quieren formar un cartel de compradores, que lo formen. ¿Sabe qué les diría a Rusia? Que entonces tampoco les vende petróleo, por mucho que quieran pagarlo al precio que quieran. Es que, el cartel de la OPEP, si lo quieren llamar cartel, ellos también, si van a imponerle condiciones, podrían tranquilamente reunirse. No vamos a vender petróleo por un tiempo, o unos días sí, unos días no, y van a desestabilizar el mercado mundial, porque ellos sí saben la diferencia entre oferta y demanda. Créanme que ese tema lo saben al pie de la letra y lo han manejado a su amaño en los últimos meses, abriendo y cerrando el grifo. Y no han querido abrirlo, ni lo van a hacer con la llegada de Biden. La oferta y la demanda es prácticamente la lección de que esta gente no aprendieron en sus colegios o en sus universidades. Va a haber que darles una clasecita nuevamente sobre el tema, porque esto se lo enseñan a los estudiantes de economía, creo que en el primer semestre. Rusia también puede decir a quién le vende. Puede decir tranquilamente, porque Rusia también puede opinar. Rusia puede decir, si usted, país europeo, no se sale de la OTAN, no le vendo petróleo. Así como les dijeron, si no me pagan rublos, no le vendo petróleo. Es que esto es la realidad. ¿Es cierto o no es cierto, amigos del canal, que Putin fue el que puso la regla de los rublos? Y todos tuvieron, así sea, por debajo de cuerdas sin que se dieran cuenta los otros. Porque está la Unión Europea, da risa porque ellos ponen unas reglas de juego. Mire que Hungría no les ha parado bolas, no les ha seguido el cuento. Y ellos dicen que van a hacer una cosa, pero hacen la otra. Y ahora el que está realmente imponiendo las reglas del juego no es el G7 ni la Unión Europea, es Rusia y es la OPEP. Y la OPEC, que escuchó este mensaje del presidente francés con toda seguridad, que ya están preparando reunirse para contemplar una respuesta inmediata a esto que es prácticamente un atentado, una guerra económica, una propuesta que no se le hace ni siquiera pues al peor enemigo. El mercado es el que dicta los precios. ¿Y cómo dicta los precios? Le dicta los precios a sus clientes. Y el mercado genera descuentos a los clientes que compran mucha cantidad. Cliente que me compra muchas camisetas, le tengo que vender más barato. Los clientes que me han comprado a mí camisetas por más tiempo, los tengo que contemplar y darles un precio especial. A los mejores clientes se les da mejores precios. Esto es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo
que quieren cambiar estas reglas de juego ahora, porque esta señora Yellen quiere cambiar la economía, el curso de la economía. Ya debe estar escribiendo su libro de economía para ser estudiado en las universidades del mundo. Ahora, la producción de petróleo, cuando llega a ser muy parecida o igual a esa demanda del petróleo, esto significa una estabilidad. Pero cuando hay un desfase, como hay ahora, el precio sube. Miren, cuando el petróleo estuvo a $35 en el año 2020, había mucha producción de petróleo. Ucrania, ¿hasta cuándo va a continuar peleándole esta guerra al mundo occidental? ¿Hasta cuándo Ucrania va a permitir que estos ambiciosos del G7 y del G20 aplasten su país? A propósito, a Putin lo invitaron a noviembre a esta cita del G20, el presidente de Indonesia. Esta reunión va a ser en Bali, Indonesia. El presidente de Rusia aceptó la invitación en el día de hoy, a pesar de que hubo bastante presión de parte de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países para que no lo invitaran. Y también está invitado Zelensky. No sabemos quiénes van a ir por la llegada de Putin, no sabemos quiénes se van a abstener a ir, pero es una realidad. Ya está fijada la fecha y para la invitación. Rusia, obviamente, tiene que de una vez por todas poner las cartas sobre la mesa de a quién les va a vender petróleo, porque ya hay una cola de países que están esperando que Putin les venda. Miren que India ha tenido problemas en los últimos días y ni siquiera llega el invierno, que llegan 6 meses, y ya desde ya, con toda seguridad, el petróleo va a seguir subiendo de precio. Ya a Biden le va a tocar inventarse otra propuesta, que ya lleva como 5 o 6 propuestas. No sabemos cuál va a ser la próxima. Amigos del canal, ¿ustedes qué opinan? Francia, una vez más, se ha puesto como un mediador. Ha fracasado en el tema de la guerra en Ucrania, tratando de mediar, y nuevamente ha fracasado con esta propuesta, que es prácticamente tratar de buscar el muerto río arriba. No existe petróleo gratis, señor presidente de Francia, ni usted podría decirle a los fabricantes de vinos o de quesos en su país que hagan lo mismo, ni Biden podría hacer lo mismo con los agricultores de su país. Antes, al contrario, les da subsidios para que se fortalezcan sus mercados. Esta propuesta de Biden es prácticamente una locura desde todo punto de vista. Las aseguradoras son dos, las más importantes. No son las únicas que podrían existir en el planeta Tierra. Los países como Rusia deben crear sus propias aseguradoras para salirle al quite a esta propuesta descabellada del G7. Por este canal próximamente quiero traerles información sobre esto último que está ocurriendo, estos líderes que están viajando por todo el mundo creyendo que viajando y reuniéndose van a cambiar el modo de pensar del presidente de la Federación Rusa. Harían más, ganarían más terreno si se dedicasen con expertos en el tema a estudiar la mente del presidente de Rusia, porque cada día se alejan más de saber cuál va a ser la siguiente movida de Vladimir Putin. Muchas gracias por participar y por visitar este canal. Tengan una feliz noche.